Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Vamos con un episodio un tanto corto, con algunos avisos parroquiales también, y las lecciones de Fantasy Football que nos dejó el draft de la NFL. 5 cosas que descubrimos tras las 7 rondas del draft. Pero antes de entrar de lleno con esas lecciones, van 2 avisos parroquiales. Primero, en las próximas 2 semanas voy a estar un tanto ausente, específicamente en formatos de audio y video. Me voy a someter a 2 cirugías que tengo que hacerme, nada grave, pero lo tengo que hacer. Y bueno, este fue el momento que encontré para hacerlo, así que voy a andar ausente en esos lares, pero voy a tener contenido ya programado en cuanto a gráficos en Twitter, en Instagram, probablemente en TikTok también, ahí algún video que alcance a grabar esta misma semana. Y el segundo aviso parroquial es que pues los rankings de Fantasy Football van a estar disponibles a partir justamente de la próxima semana. Voy a tomar esas 2 semanas que voy a andar ausente en formatos de audio y video para empezar a planear la guía del draft, el draft kit de cara a pues la temporada 2026 y también para tener los rankings completamente listos. Los rankings de Dynasty ya los tienen publicados en estadiofantasy.com, más de 350 jugadores rankeados para ese formato en específico. Así que pues manden buena vibra para que todo salga muy bien la próxima semana. Vamos con las lecciones del draft. Y es muy claro que los New Orleans Saints están all in con Tyler Shaw. Aquí la pregunta es si deberíamos nosotros en Fantasy Football hacer lo mismo. Y es que es claro que los Saints piensan que Tyler Shaw puede ser su quarterback a futuro. En la agencia libre trajeron a Travis Etienne con un contrato de uno de los mejores corredores pagados en la NFL. No es cualquier cosa. Y además teniendo ya ahí en el roster a Alvin Kamara. Y después el pick de Jordan Tyson en el draft. Así que después de estos movimientos y de un poco lo que vimos de Tyler Shaw el año pasado, deberíamos preguntarnos si hay que estar all in de alguna manera con el quarterback de New Orleans. Tyler Shaw en el 2025, a partir de que tomó ritmo la semana 10, prácticamente estoy quitándose mal las 2 primeras semanas en las que fue titular, que tuvo muchos altibajos, pero una vez que se estableció ya con el puesto completo y entró en ritmo, fue el quarterback 7 en yardas de pase, lanzó 9 pases de touchdowns y solo 4 intercepciones, fue el quarterback 9 en yardas por intento de pase con 7, de entre quarterbacks con al menos 200 intentos de pase. Pero aquí viene lo mejor, porque Tyler Shaw aporta lo que tanto nos gusta en Fantasy Football y que es el tema terrestre. En este lapso, insisto, desde semana 10 al final de la temporada, fue el quarterback 5 en acarreos, el 10 en yardas terrestres y el 4 empatado en touchdowns por tierra con 3. Ustedes no me lo van a creer, pero en la segunda parte de la temporada, Tyler Shaw fue un quarterback top 10 en puntos fantasy totales. Promedió 18 puntos por juego. El panorama del 2025 puede presentarse aún mejor. Segundo año, la curva de aprendizaje ya ascendente, una mayor confianza por parte del quarterback y sentirse arropado, sentirse que sabe que hay confianza en él por parte del equipo. Además, una mejor protección, mucho más armas a su alrededor, porque el año pasado fue Chris Olave y cuando estuvo sano y no hubo más. Hoy hay muchas más piezas. Un ataque terrestre más sólido con Travis Etienne, la incorporación de Jordan Tyson. Tyler Shaw perfila para ser un posible top 15 en fantasy y no me sorprendería en lo absoluto si se cuela al top 12. Además, su ADP estoy casi seguro que va a ser muy asequible. Lo vamos a poder conseguir muy barato en drafts de fantasy.
Así que probablemente Tyler Shaw vaya a ser el quarterback que tengamos en la mira en últimas rondas o a partir de la ronda 10 en drafts de fantasy. Otra lección que aprendimos es que A.J. Brown va a jugar en otro equipo y es cuestión solamente de tiempo. Porque los movimientos de los Eagles, más allá de los rumores que podemos escuchar en los medios, los movimientos que hizo Filadelfia en el draft y también en la agencia libre, gritan un intercambio de A.J. Brown. Gritan que están preparándose para no contar con su wide receiver estelar en el 2026. En el draft agregaron a Makai Lemon, de hecho hicieron un trade hacia arriba para asegurar al receptor Lemon y además también agregaron al tight end Eli Stowers. Quizá este movimiento tenga que verse más como prepararse para la vida post Dallas Goedert una vez que se acabe su contrato, pero Eli Stowers puede ser un wide receiver de slot que puede aportar también muy pronto. En la agencia libre agregaron a Dontavian Wicks, agregaron a Hollywood Brown. Y el tema, obviamente, la incógnita es qué va a pasar con A.J. Brown. Pero la realidad es que a donde vaya va a ser el wide receiver número 1 de ese equipo. Su talento es innegable. Más allá de lo que podamos pensar de A.J. Brown en cuanto a actitud se refiere, que si rompe vestidores, que si es un problema, el talento es innegable. A A.J. Brown lo considerábamos top 12 con los Eagles, una ofensiva que fue la número 23 en yardas aéreas y que fue la séptima ofensiva con menos jugadas en 2025. Obviamente todo mundo especula que el destino para A.J. Brown serán los Patriots. Y me encanta el destino, porque Drake May el año pasado fue el quarterback 2 en intentos de pase, el quarterback 4 en yardas, el quarterback 3 en pases de touchdown y el quarterback 1 en yardas por intento de pase con 8.9. Imaginen lo que puede hacer A.J. Brown recibiendo pases de Drake May. Para mí, un top 12 seguro. En el mismo rango que Drake London, que Malik Neighbors, que Nico Collins y me atrevo también a poner aquí a Rashee Rice. Otra lección que aprendí del NFL Draft es que una vez escarbando y haciendo las proyecciones del 2026, me parece que Brock Bowers podría romper el récord de targets y recepciones en una sola temporada para un tight end. Un récord establecido apenas el año pasado por Trey McBride con 169 targets y 129 recepciones. Hay que poner en contexto que la estadística de targets como tal se contabiliza desde 1978 como una estadística oficial en la NFL. Y es que obvio que Fernando Mendoza, la visión del quarterback novato, le da un panorama mucho más favorable a Brock Bowers. Pero incluso si pensamos en Kirk Cousins, que pueda ser el quarterback las primeras semanas, este es un panorama, un entorno mucho mejor al que tenía Brock Bowers el año pasado. Los movimientos de los Raiders en el draft nos hicieron ver que Bowers será el alma del equipo por la vía aérea, una aspiradora de targets. Solo añadieron a Mike Washington, el running back, en la ronda 4 y al receptor Malik Benson en la ronda 6. Y la competencia por targets interna de Brock Bowers realmente es muy poca. Además, si tomamos en cuenta que en su primera temporada en la NFL, debido a su talento y la situación de los Raiders, promedió 9 targets por juego, podemos prever perfectamente que esa cantidad pudiera aumentar a 10 u 11. En el 2025, estando sano, tuvo el 24% de target share. El panorama 2026 es mucho mejor, con un mejor quarterback, ya sea Cousins o Mendoza, con un equipo que ahora sí sabe de la importancia de la protección al quarterback por todo lo que sufrieron el año pasado con Geno Smith, y además una ofensiva que se beneficia por la presencia de Clint Kubiak, una ofensiva que siempre produce en fantasy fútbol. También entre una de las lecciones que aprendimos en este draft
es que confirmamos que la generación de corredores era realmente mala. Ya lo sabíamos, la generación de running backs prospectos era flaca, era una camada muy flaca. El draft nos lo confirmó. Solo 13 corredores elegidos en el draft, solo 2 corredores elegidos en las primeras 2 rondas. Keylon Black elegido en el pick 90 en la ronda 3 y los otros 10 corredores entre las rondas 4 y 7. Así que lamento quitarle el entusiasmo de tener novatos productivos desde el primer año, pero es muy poco probable que tengamos joyas de día 3. En los últimos 10 años, solo 8 de 135 corredores elegidos en las rondas 4 a 7 han logrado tener al menos 200 toques en su primer año. La lista aumenta a 15 corredores si tomamos como referencia 150 toques. Solo 8 han logrado promediar al menos 10 puntos fantasy por juego en su primer año. Para Dynasty es otro tema. Hay corredores que pudieran eventualmente ser valiosos como Jonah Coleman, Nick Singleton o Kaytron Allen, pero hay que ponerle freno de mano a la expectativa de estos corredores y de otros que fueron elegidos en el día 3 respecto de su producción e involucramiento desde el primer año. Porque en el caso de Coleman, Singleton o Allen, su camino hacia toques pudiera verse un tanto abierto, pero los números juegan totalmente en su contra. La última lección del draft es que Antonio Williams podría estar entre los 3 mejores receptores novatos en 2026. Y el decir esto en automático implica que pueda producir mucho más de lo que Makai Lemon, Casey Concepción, o Mark Cooper o Denzel Boston. Porque estoy previendo que Carnell Tate y Jordan Tyson sean los 2 mejores novatos en producción inmediata. El tercero, Antonio Williams. Porque fue el novato receptor que cayó en mejor situación de entre los receptores elegidos fuera de la ronda 1 e incluso de aquellos wide receivers que fueron elegidos temprano en el draft. Antonio Williams tiene un escenario perfecto. Estará ligado a un muy buen quarterback como Jayden Daniels, que tiene una precisión muy buena en rutas cortas. Antonio Williams alineó en el 79% de snaps desde el slot. El 41% de sus targets fueron en rutas cortas, es decir, de 0 a 9 yardas. Y el 23% fueron detrás de la línea de golpeo. Y esto pudiera verse como una estadística que juega en contra de Williams, pero pensemos en receptores tipo Deebo Samuel, Khalil Shakir, incluso Rashee Rice. Receptores que pueden ser muy versátiles, que pueden recibir pases detrás de la línea de golpeo y aprovechar los huecos por su visión, por su velocidad y por la capacidad de generar yardas después de la recepción. En colegial, Antonio Williams promedió 5.3 yardas después de la recepción. Y lo mejor de todo este panorama para Williams es que no es solo el talento, sino también la oportunidad. El camino abierto para ser el wide receiver 2 de Jayden Daniels solo detrás de Terry McLaurin. Antonio Williams va a ser un muy buen sleeper y seguramente lo estaré buscando en prácticamente todos mis drafts, esperando que su valor en 2026 no se encarezca debido al hype que se pueda producir con este receptor de los Commanders. Pues ahí quedaron las 5 lecciones principales que aprendimos después del draft. Yo me despido por unos días, un par de semanas probablemente. Espero estar de regreso mucho más pronto de lo previsto. Cualquier cosa, estamos en contacto. Tienen mis redes sociales, @mgutierrezNFL, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Se agradecen
todas sus buenas vibras. Les mando un fuerte abrazo. Suerte en sus drafts Dynasty de novatos. Ahí están ya los rankings en estadiofantasy.com. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.